Francisca Tafur Colonio. Trabajo en esta institución educativa 86323 de Virgen de Fátima y estoy a cargo con los niños de cuarto grado C. Vengo trabajando casi 10 años en zonas rurales en la región Ancash. Considero que la evaluación es muy importante, tanto para los maestros y para los estudiantes, para ver en qué medida estamos avanzando y en qué podemos mejorar y qué estrategias podemos utilizar, ¿no?, para mejorar tal vez si hay ciertas dificultades. Sobre todo mi meta principal es que los niños y las niñas cada día aprendan mejor, sobre todo matemática para su vida diaria, ¿no?, resolver sus problemas. Considero que la evaluación es una herramienta útil porque cada niño también va viendo cuánto está aprendiendo y también nosotros, los maestros, nos fortalece a cada uno de nosotros en qué debemos mejorar, ¿no?, para lograr nuestras metas, nuestros sueños como docente. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú. Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro webinar UMC Evaluar para Mejorar. Como cada jueves estamos conectados en este espacio, en esta multitransmisión desde Facebook de Minedu, Perú Educa y UMC para conversar un poco sobre las evaluaciones nacionales e internacionales que implementa el Ministerio de Educación a través de la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes. Precisamente en nuestros webinars anteriores hemos estado conversando sobre diferentes sugerencias pedagógicas en algunos de los grados que fueron evaluados en la ENLA 2023. En esta evaluación se recogieron hallazgos que luego han dado, digamos, partida para diferentes recomendaciones pedagógicas que pueden ser implementadas en el aula. Hoy precisamente vamos a conversar sobre algunas sugerencias pedagógicas, estrategias para desarrollar la competencia matemática a partir de la argumentación, algo que también se está abordando en los diferentes recursos pedagógicos que se han construido a partir de los hallazgos de la ENLA 2023. Y para conversar sobre estas estrategias se encuentra con nosotros Percy Merino, quien es especialista de la UMC y con quien vamos a ahondar un poco más en este tema. Bienvenido, Percy. Hola, Jenny, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Ahora sí. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes con todos. Hola, Helen. Bienvenidos a todos y bueno, gracias una vez más por la oportunidad brindada para que el equipo de matemática de la UMC pueda compartir estas reflexiones respecto a la argumentación matemática como una herramienta para el desarrollo de la competencia matemática. Gustoso para cualquier pregunta, Helen. Gracias, Percy. Antes de poder entrar un poco en las preguntas, en las sugerencias pedagógicas propiamente, tal vez sería bueno que nos puedas explicar un poco qué es lo que se entiende por argumentación matemática en la escuela. Sí, Helen. Bueno, el punto de partida obviamente tiene que ser qué entendemos por la argumentación en las matemáticas escolares. Podemos decir que la argumentación es una capacidad que desarrollan nuestros estudiantes para poder explicar, para poder justificar, para poder argumentar y discutir o cuestionar, digamos, ideas matemáticas, posturas respecto a determinadas afirmaciones, basadas obviamente en un razonamiento lógico, coherente y obviamente también en el conocimiento matemático. La argumentación como tal es una de las capacidades que desarrolla, que tiene como base fundamental el desarrollo de de la noción matemática, es decir, uno o el estudiante va a evidenciar una buena argumentación cuando tenga una profunda comprensión de un conocimiento matemático y cuando ponga en juego un conjunto de habilidades que no solamente tienen que ver con la argumentación. Respecto a ello, respecto a esta capacidad de argumentar, ¿qué es lo que nos dice el Currículo Nacional de Educación Básica, que justamente también es la base para las evaluaciones estandarizadas?
Sí, el currículum como tal, como documento normativo, sí reconoce la argumentación, como ustedes bien saben, como una de las capacidades que se desarrollan en cada una de las competencias curriculares. Tal como observamos en el siguiente slide, podemos decir que la competencia matemática en sí está desarrollada por un conjunto de capacidades que se movilizan y que interactúan entre ellas. La capacidad de comunicar, la capacidad de traduce o modela, la capacidad de usa y elabora estrategias y bueno, y la argumentación misma. La competencia matemática, obviamente, como tal, está reflejada en 4 competencias, el desarrollo de 4 competencias que observamos, ¿no? Vinculadas a la cantidad, a la regularidad, a la forma, al movimiento y localización y a la gestión de datos e incertidumbre. Pero, ¿qué nos dice sobre respectos específicamente a lo que es la capacidad de argumentar? Nos dice que el estudiante desarrolla esta capacidad cuando es capaz de elaborar afirmaciones vinculadas a las relaciones, a las diferentes relaciones que se pueden dar con respecto a estas competencias, ¿no? Relaciones numéricas, de operaciones y sus propiedades, cuando hablamos de la competencia cantidad, relaciones de cambio y equivalencia, cuando hablamos de la competencia vinculada a la regularidad, relaciones vinculadas a los elementos, entre los elementos y las propiedades de las formas, cuando hablamos respecto a la competencia forma, y vinculadas al sustentar conclusiones o decisiones con base a la información obtenida en un conjunto de datos, cuando nos referimos a la competencia vinculada a gestión de datos e incertidumbre. Todas estas, vamos a decir, todos estos procesos vinculados a la capacidad de argumentar, damos pie al desarrollo o dan pie al desarrollo de determinadas habilidades, como la que observamos ahí, ¿no? La habilidad para explicar, para justificar, para validar, para refutar y para predecir. Dada la descripción que da con más detalle el currículum nacional, podemos deducir que el CNB reconoce la capacidad de argumentar como esencial para el fortalecimiento del pensamiento matemático y el desarrollo de una comprensión profunda de las nociones matemáticas en general. Tú nos explicabas un poco cómo es que está inserto la capacidad de argumentar en el currículo, ¿cierto? Tal vez puedes profundizar un poco en la relación que existe en esta capacidad y las otras capacidades que se plantean dentro del mismo CNB. Claro. Muy bien. Vamos a ver ese aspecto que tiene que ver con la integración de esta capacidad, la capacidad de argumentar y las otras capacidades que fluyen alrededor de el desarrollo de una competencia. A partir de una tarea, tenemos la tarea que ustedes pueden observar en la presentación. Tenemos la gráfica, es una tarea, ojo, este es un ítem o una tarea que se propuso en el año 2015 en la S de segundo grado de secundaria. Y esta gráfica que representa la relación entre el tiempo que permanece abierto un caño y la cantidad de agua que se va almacenando en un depósito. Como pueden ustedes observar, en el eje horizontal se encuentra el tiempo expresado en minutos, en el eje vertical la cantidad de agua expresado en mililitros, y a partir de la información que se representa en ese soporte gráfico o en esa gráfica, se plantea una afirmación, ¿no? Santiago dice que a los 4 minutos el depósito ya contiene 1000 mililitros de agua, entonces a los 8 minutos el depósito tendrá 2000 mililitros de agua. A partir de esa afirmación, lo que tiene que hacer nuestro estudiante es validar si esa afirmación es correcta o no, primero tomando una postura, si está de acuerdo o no con Santiago, y posteriormente explicar o justificar su respuesta o su postura. En esta situación, como pueden observar, se ponen en juego determinadas capacidades. Empezamos con la capacidad de comunicación, que nos dice lo siguiente. Cuando nosotros queremos evidenciar la capacidad de comunicar, estamos evidenciando que el estudiante puede identificar cuáles son las variables puestas en juego en la situación. En este caso, las dos variables puestas en juego, la cantidad de agua y el tiempo en minutos, pero además de eso, ya en la gráfica, por ejemplo, también
podría interpretar el significado de los elementos que representan a esa gráfica. En este caso, como es una función o está vinculado a una función afín, entonces podemos observar dos elementos que son importantes para el desarrollo de esta comprensión de la función afín, que sería el intercepto en el eje y la pendiente de esa recta. Cuando nosotros somos capaces, o mejor dicho, cuando nuestros estudiantes son capaces de poder interpretar el significado de esos elementos, que sería el intersecto y la pendiente, pero en la situación, es decir, cómo en la situación eso se manifiesta, entonces el estudiante puede, o mejor dicho, evidencia el uso de esa capacidad, la capacidad de comunicar. En el contexto o en la situación misma, 800 sería el intersecto en el eje y ese 800, que es el punto de partida, ¿qué cosa representa, qué significa en la situación? ¿Y cómo puedo evidenciar cuál es o cómo va a ir creciendo esa cantidad de agua? Es lo que está representando el cambio o la regularidad a través de lo que denominamos la pendiente de esa recta. Entonces, de alguna forma, en un punto de partida, para poder dar una argumentación adecuada es que el estudiante comprenda aspectos como los que acabo de mencionar, ¿no? Otro aspecto o otra componente importante tiene que ver con el traduce, ¿no? La capacidad de traduce. ¿Cómo se evidencia? Cuando el estudiante ve la situación y asocia la situación a un modelo, primero a una noción matemática, en este caso la función afín, luego cuando a partir de las condiciones que se ponen en la situación, el estudiante puede de alguna manera relacionar o vincular esta situación a un modelo matemático expresado ya sea en forma simbólica, ya sea en forma verbal, ya sea en forma oral, pero ya lo vincula con un modelo matemático determinado, la que representa la función afín, obviamente. Y además de eso, también cuando evalúa si ese modelo matemático que él está formando o está, vamos a decir, construyendo, cumple con las condiciones que da la gráfica. Ahí también ya tenemos otra evidencia de que está poniendo en juego su capacidad para traducir o modelar. Respecto a la siguiente capacidad, podemos decir el uso de estrategias, podríamos de alguna manera comentar que cuando el estudiante comienza a buscar formas de evidenciar esa regularidad implicada en la situación, es decir, cuando quiere evidenciar cómo va cambiando la cantidad de agua respecto al tiempo, puede hacerlo desde la forma gráfica, puede hacerlo desde la forma simbólica, puede hacerlo de manera operativa, numérica, pero cualquiera que fueren, son estrategias que el estudiante va a poner en juego. Y ahí estamos evidenciando el uso de diversas estrategias para resolver la tarea. Finalmente, en la argumentación, que es lo que finalmente tiene que, digamos, poner en juego principalmente en esta tarea, el estudiante pone en juego su capacidad para inferir esa regularidad. Además de eso, pone en juego su habilidad para elaborar un conjunto de afirmaciones o conjeturas, tal como la muestra el problema que tiene aquí en este caso, ¿no? Pero además de eso, él puede construir otras afirmaciones u otras conjeturas que de alguna manera pueden llevarlo a descartar o a estar de acuerdo ante la postura de este personaje llamado Santiago. Además de eso, validar esas conclusiones o validar esas conjeturas y finalmente elaborar, mejor dicho, sus conclusiones. Entonces, como pueden observar en este sencillo ejemplo, para poder resolver una tarea como esta, que si bien es cierto, tiene énfasis en la argumentación, no significa que solamente estamos argumentando, porque de nada vale que el chico quiera argumentar si no tiene una base sobre la comunicación, es decir, la comprensión de los elementos involucrados en la situación, las formas diferentes como poder interpretar esa representación. No tiene mucho sentido si no interpreta el modelo matemático puesto en juego, los elementos que están involucrados en la situación. No ayudaría mucho si no tiene estrategias para identificar las regularidades implicadas en la situación. Si quiere construir una sólida argumentación, tiene que poner en juego ese conjunto de habilidades que lo van a ayudar a argumentar de la mejor manera.
En otras palabras, la argumentación no viene sola, viene con sus amigas las demás capacidades, el comunicar, el traduce y el usar y elaborar estrategias. Muy bien, Percy, muchas gracias por explicarnos y con un ejemplo sobre todo esta, digamos, transversalidad y esta relación que tienen una competencia con otra, ¿no? No verla de una manera aislada, sino verla de una manera integral y sobre todo poder mirarla a la hora de aplicar los diferentes ejemplos, ejercicios, incluso las sesiones completas pedagógicas que se implementan en el aula y en los diferentes grados, ¿no? Entonces nos has podido explicar, mejor dicho, esta noción de la capacidad de argumentar, la relación que tiene con el currículo, cómo está involucrado con las otras capacidades. Y sabemos que además esta capacidad de argumentar no es ajena a las evaluaciones, sino que también está dentro de las evaluaciones de logros de aprendizaje que se implementan. En el caso de las evaluaciones nacionales, ¿cuáles han sido los logros que se han podido identificar en los estudiantes respecto a esta capacidad? Sí, bueno, vamos a también a traducirlo a través de un ejemplo. Tenemos varias preguntas a lo largo de todos los años que hemos ido evaluando a estudiantes en diversos grados de la escolaridad. Tenemos bastantes evidencias que nos muestran las grandes dificultades que tienen nuestros estudiantes, tal vez debido a las faltas de oportunidades o tal vez debido a la complejidad que podría tener para algunos las tareas que se puedan proponer dentro de lo que es el desarrollo de la argumentación. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Esta es una tarea que se propuso en la ENGLA 2023 de cuarto grado de primaria. La historia trata de dos amigos que quieren conocer la distancia que hay entre dos arbolitos, ¿no? Cada uno de ellos mide la distancia usando sus propios pies. Luego de medir, Manuel menciona, ¿no? Cuánto midió la distancia entre esos dos árboles. Para él midió 12 pies. Y su amigo Ricardo también hizo la medición, dice, y la distancia le salió 14 pies. Entonces, la tarea le pide al estudiante que explique por qué la medida de Ricardo fue mayor. En esta situación, digamos, que puede resultar hasta bastante intuitiva y donde está vinculada la noción de la unidad de medida, en este caso no convencional, una unidad de medida que son los pies, ¿de acuerdo? El estudiante tiene que tomar, bueno, moviliza un conjunto de habilidades tal como lo acabamos de mencionar anteriormente, pero digamos, hay un conjunto de, digamos, de tareas, o mejor dicho, de procesos que no necesariamente todos los estudiantes la tienen tan clara. Veamos qué nos dicen los resultados específicamente de esta tarea. Por ejemplo, a nivel nacional, las respuestas adecuadas solamente alcanzaron el 17% de todos los estudiantes evaluados. Esto de aquí evidencia las grandes dificultades. Estamos hablando de casi 2 de 10 estudiantes que podrían resolver de manera adecuada este tipo de tareas, con ejemplos como los que se muestran, ¿no? Fue mayor, se entiende la medida de Ricardo, porque el pie de Manuel es más grande y la de Ricardo es muy pequeña. Entonces, este niño, por ejemplo, ¿qué está evidenciando? ¿No? Está evidenciando primero la comprensión de una unidad de referencia no convencional, claro está, que son los pies, la relatividad de esta unidad de referencia, que son el tamaño del pie, ¿no? No es el mismo el pie de Manuel que el pie de Ricardo, pero además el reconocer que al ser la medida del tamaño del pie de Ricardo más pequeño, entonces la medida que va a tomar entre esa distancia que va a tomar entre esos dos árboles tendrá que ser mayor al ser la unidad más pequeña. A través de esta respuesta podríamos evidenciar que este estudiante sí comprendió esas relaciones, esas referencias de unidad de medida y la tuvo clara. Sin embargo, a casi un 3% de estudiantes respondió de manera parcial, no, o sea, de manera parcialmente adecuada, vamos a decirlo, ¿no? Ante respuestas como, por ejemplo, las que se muestran, ¿no? Dice, porque tienen pies diferentes. Entonces, entre paréntesis, el niño coloca diferente tamaño. Claro, es explícito respecto al tamaño. Reconoce la unidad de medida, pero no toma una postura final por qué pasa eso, ¿no? ¿Qué cosa está ocurriendo
respecto al tamaño de los pies. Son diferentes, pero ¿quién es su pie más grande, no? ¿El de Manuel o el de Ricardo? Eso no lo explicita. Por eso es que hemos considerado que es una respuesta que podría considerarse, digamos, que el estudiante está en camino de comprender la situación, pero todavía no la tiene tan clara. O aquel donde establece, no, porque Ricardo es menor que Manuel. Entonces aquí también hemos tratado de rescatar este tipo de situaciones, porque de alguna manera, desde lo intuitivo, desde la experiencia, desde lo vivido por el niño, puede de repente relacionar el tema de la edad, el tema de los años transcurridos por los niños, para decir, ¿no? Si el niño es todavía pequeño, tiene menor edad, sus piecitos deben ser más pequeños, mientras que los pies del otro, que debe tener mayor edad, son más grandes. Entonces, por ahí todavía hay una idea que podríamos nosotros rescatar como una aproximación a esa relatividad del tamaño de los pies. Y finalmente, las respuestas que ya lamentablemente consideramos respuestas inadecuadas, que es casi las tres cuartas partes, ¿no? Del grupo de estudiantes evaluados. Casi el 73% de los estudiantes responden de manera inadecuada, ¿no? Ellos, por ejemplo, no reconocen esta relatividad de la unidad de medida, no identifican adecuadamente cuál es el tamaño del pie que debe tener Ricardo, y más bien vincula la mayor medida al mayor tamaño del pie. En otras palabras, el niño no interpreta varios elementos, no interpreta la situación posiblemente, no interpreta la relatividad de la unidad de medida que tenemos como referencia en esta situación. En general, este es solamente un ejemplo de cuáles son las grandes dificultades que tienen nuestros niños para explicar, digamos, las tareas vinculadas a la argumentación, para cuestionar y para, además de eso, generar explicaciones o justificaciones frente a una determinada postura. Nosotros hemos visto en el histórico que a lo largo de los años, este tipo de tareas vinculadas a la argumentación son contestadas por menos del 20% de los estudiantes a lo largo de la escolaridad. Y como un detalle adicional que no figura en este slide, pero que también es importante mencionarlo, los estudiantes de la secundaria son los que menos se atreven a establecer, digamos, relaciones que les invite a discutir, a debatir, a contraargumentar, a, a generar explicaciones o justificaciones ante tareas de argumentación. Muchas veces los niños de primaria se atreven más a crear, a pensar de una manera mucho más abierta frente a una tarea de argumentación. Eso es lo que nos muestran las evidencias. Gracias, Percy, por esta, digamos, explicación sobre lo que se encuentra, ¿no? Justamente los hallazgos que salen a partir de las evaluaciones nacionales de logros de aprendizaje. Estas evaluaciones, hay que precisar, se implementan año a año en diferentes grados. Y bueno, en la evaluación del 2023 participaron tanto primaria como secundaria, ¿no? Y se analizó también esta capacidad de argumentar en los dos niveles. Precisamente pueden encontrar sugerencias pedagógicas a partir de esto, pero hoy Percy nos va a compartir algunas sugerencias para poder desarrollar esta capacidad de argumentar en la clase matemática. ¿Qué aspectos deberían tomar en cuenta para desarrollar esta capacidad? ¿Cómo es que se puede contribuir, promover y fortalecer el desarrollo de esta capacidad en el aula? Sí, Helen, esto es lo más bonito de los espacios como el webinar, ¿no? Espacios en los que podemos difundir justamente estas orientaciones que está esencialmente, como muy bien lo has dicho, en los reportes pedagógicos, pero tratamos de que existan por todos los medios formas de que esta información, que es muy rica para el docente, de cualquiera que fuera el nivel de primaria o de secundaria, e incluso reconocer también de que incluso hay aspectos que pueden ayudar a los profesores de inicial, puedan llegar a todos de alguna forma. Justamente hablando de la argumentación, vamos a decir que una de las sugerencias es
para abordar la argumentación ya al margen de las pruebas o de los exámenes o las evaluaciones nacionales, ¿qué podríamos hacer para poder dar ese espacio de generar oportunidades vinculadas al desarrollo de la argumentación? Por ejemplo, un aspecto importante es propiciar situaciones argumentativas en el desarrollo de las clases. ¿A qué me refiero con esto? Veamos otro ejemplo. Tengo una gráfica donde observamos una relación entre la temperatura del mar y la profundidad que tiene el mar. ¿De acuerdo? A partir de esta situación, se pueden plantear preguntas como las dos primeras que están a mi mano izquierda, ¿no? ¿A qué profundidad de la temperatura es mínima? ¿O qué puedes decir respecto de la temperatura a nivel del mar? Que son interesantes porque de alguna manera estas dos preguntas ayudan al estudiante a poder vincular esto que numéricamente o de manera cuantitativa se está tratando de expresar con la situación misma, ¿no? Más allá de lo que es el número, más allá de lo que son las relaciones matemáticas, sino vincularlo al significado que puede tener en la situación. Sin embargo, estas dos primeras preguntas no necesariamente están generando una situación argumentativa. Si bien nos damos cuenta, estas dos primeras preguntas más responden a una lectura o a una interpretación de la información que propone la gráfica. Sin embargo, sin embargo, cuando veamos la última pregunta, donde dice una persona al ver esta gráfica afirma a mayor profundidad de las aguas su temperatura es menor, y le piden al estudiante que explique la verdad o la falsedad de esta afirmación, entonces esa es una pregunta que sí podría estar generando una situación de discusión, de debate, de análisis, de argumentos, de contraargumentos, de hipótesis, de todo lo que podría movilizar de manera, vamos a decir, ecléptica, o sea, de manera muy abierta, ¿no? De diversas formas, de diversos puntos de vista, para poder construir una posible respuesta ante esa situación. Esas son las tareas que de alguna manera podrían tener digamos, una vinculación con estas situaciones que llamamos situaciones argumentativas. Si ustedes se dan cuenta, no es el estímulo en sí, sino es la consigna que se propone sobre ese estímulo lo que puede generar esa situación argumentativa. Ese espacio de discusión y debate y de diálogo que podemos generar en el aula o que se puede generar en un trabajo colaborativo con los estudiantes. En esa lógica, cuando pensamos en situaciones argumentativas, el docente tiene que tener claro a qué situaciones se está presentando o a qué situaciones se va a enfrentar el estudiante. Entonces, el docente tiene que tener claro sobre qué va a argumentar, qué conocimientos va a poner en juego, qué procedimientos matemáticos va a poner en juego frente a la tarea. Otro aspecto que debe atender el docente es saber cómo va a argumentar el estudiante o cómo queremos que el estudiante argumente. Queremos que sea un diálogo, queremos que utilice esquemas, queremos que utilice representaciones gráficas, queremos que utilice a través textos para que exprese sus ideas matemáticas, que no solamente estén vinculadas a la operación, al cálculo, a las características propias o la naturaleza propia de la matemática, sino que vea más allá de eso, porque la matemática no solamente son operaciones y cálculos, sabemos, ¿no? Por otro lado, ¿quién argumenta, no? ¿Quiénes van a ser los que van a argumentar? Van a ser el niño, un grupo de niños en un trabajo colaborativo, de repente el docente, apoyando en colaboración con los niños. Entonces, en ese proceso, él tiene que demarcar claramente cuál va a ser su función, en otras palabras, en esta situación de argumentación que va a plantear. Y finalmente, ¿para qué argumenta? ¿Cuál es el propósito de esta argumentación? ¿Qué quiere hacer? ¿Quiere identificar la validez de una afirmación? ¿Quiere identificar el análisis de un algoritmo, de un procedimiento, la conformación de un modelo matemático? ¿Qué es lo que quiere o para qué quiere argumentar? Por otro lado, otro aspecto que tiene que atenderse en las situaciones argumentativas
es justamente el ejemplo que vemos ahí a la derecha, ¿no? Tenemos una situación que puede sonar hasta intramatemática, y acá hago un paréntesis, porque las situaciones extramatemáticas son muy valiosas desde nuestro enfoque de resolución de problemas, pero las situaciones intramatemáticas, que esto en parte tiene mucho de intramatemático, ¿no? Se les dice que Martín, personaje, afirma que el 20% siempre será menor que el 50%, y se les pide al estudiante que proponga un ejemplo para probar que la afirmación de Martín no se cumple. Entonces, tiene un tinte intramatemático, pero valgan verdades, no descartemos la posibilidad de que también las situaciones intramatemáticas puedan servirnos para desarrollar competencias argumentativas, o vamos a decir capacidades argumentativas, mejor dicho. Bajo esa lógica, esta tarea, nosotros podríamos decir que es una tarea que se presta a aspectos justamente que caracterizan a una adecuada situación argumentativa, como tener, ¿no? Varias formas de responder de manera adecuada esa situación, o tener más de una posible estrategia para resolverla, o una situación que genere debate y discusión, ¿no? El niño se pone a pensar, algunos niños podrían pensar, bueno, sí, el 20% siempre será menor que el 50% porque 20 es menor que 50, y alguno dirá, pero 20 no es necesariamente, 20% no es 20 soles, no es un número 20. Otros dirán, no, sí, porque depende, ¿no? Si es 100 soles, ¿no? Si quiero sacar el 20% de 100 soles o el 20% de 100 personas, sí serán pues 20 personas, y el 50% serán 50. Otros establecerán comparaciones entre los porcentajes a partir de relativizar las cantidades. En otras palabras, esos espacios que pueden generar ese debate y discusión sobre sus posturas son las que se rescatan de la validez de una situación, o de la importancia o la riqueza de una situación argumentativa. Y por otro lado, el hecho de que la situación fomente la toma de decisiones y desarrolle justificaciones, ¿no? Argumentar implica tomar una postura, tomar una decisión, y eso sirve no solamente para la matemática, sino para la vida, ¿no? Y esa es una característica muy rica de las tareas vinculadas a la argumentación, y sobre todo a las formas como las justificaciones, ya de manera más formal desde lo didáctico, sirven para justamente evidenciar la comprensión o la gradualidad de las nociones matemáticas y las habilidades matemáticas que el chico va logrando en estas situaciones argumentativas. Por otro lado, sí, a ver, otro aspecto que tiene que ver con el desarrollo de la argumentación en el aula es que el docente sea consciente de los procesos involucrados en la argumentación. Acá tenemos un referente que es muy importante para nosotros, esta autora, Harriet Stevens, y bueno, y un conjunto de colaboradores, en el año 2016 publicaron un libro muy bonito, muy interesante, ¿no? Competencias que tiene que ver con la argumentación matemática en la educación secundaria. Y a partir de esa estructura podemos identificar 4 aspectos que son muy relevantes para el desarrollo de la argumentación. Vamos a tratar de traducirlos en esta situación, ¿sí? Por ejemplo, dice, empresa de transporte. Acá tenemos 2 carteles que evidencian las ofertas sobre una empresa de transportes. Luis va a comprar pasajes para viajar en bus. Dice que él encuentra estas 2 empresas que venden pasajes al mismo precio, esto es importante, y ofrecen las siguientes ofertas por fiestas patrias. La empresa 1 tiene la oferta de 2 por 1, y la empresa 2 tiene la oferta de pasajes al 50% de descuento. Y se les puede plantear esta pregunta a los estudiantes, ¿no? ¿Dará lo mismo comprar los pasajes en ambas empresas? ¿Por qué? ¿No? Y le invitamos a que justifique o explique su respuesta. Entonces, bajo este modelo que estamos proponiendo, que implican 4 procesos que se tienen que desarrollar en la argumentación, podríamos decir que la primera situación o el primer aspecto atendiendo a este modelo, que es el generar situaciones, implica que en la situación de los pasajes tendría que identificar regularidades en el momento que voy a analizar las ofertas, ¿no? Es decir, identificar que dependiendo de los pasajes que yo voy a comprar, que están todos a un mismo precio, podemos nosotros
evidenciar que comienzan a identificarse determinadas regularidades, ¿no? ¿Qué pasa si compro un pasaje? ¿Qué pasa si compro dos? ¿Qué pasa si compro tres? Comienzan a identificar regularidades a partir de esas, vamos a decir, patrones que va a ir encontrando. ¿De acuerdo? El siguiente aspecto tiene que ver con el plantear conjeturas. Elaborar afirmaciones. Ellos cuando plantean conjeturas están elaborando afirmaciones, como por ejemplo, ¿no? Dadas las regularidades que evidenció, da lo mismo comprar en la empresa 1 o en la empresa 2. Si se compra en una cantidad par de pasajes en ambas empresas pagará lo mismo. Combina en la empresa 2 cuando son 3 personas. Y así, los estudiantes pueden aflorar un conjunto de ideas o afirmaciones que pueden ayudar a luego escoger a una de ellas y validar esa conjetura que ha planteado, que es el siguiente aspecto. En la validación de las conjeturas, por favor, pasan por los estudiantes por utilizar justificaciones. Ya hay diferentes niveles de justificación como se muestran. El nivel 0, nivel 1, nivel 2, y cada nivel expresa, digamos, vamos a decir, la evolución del estudiante respecto a la capacidad para justificar, ¿no? Si un estudiante dice, Luis no dice la verdad porque depende de la cantidad de pasajes, no me está diciendo nada. Podría ser cierto eso, pero al final no me está argumentando o no me está justificando. Eso sería un nivel 0. Pero si el estudiante al menos dice o evidencia que provoca algunos ejemplos, y de acuerdo a esos ejemplos muy particulares, que se cumple, dice la afirmación de Luis, solo con 2 pasajes, 4 pasajes, 6 pasajes, y dice que no se cumple lo que dice Luis, entonces ya está evidenciando un nivel más alto que no es necesariamente una generalización, pero que sí da una aproximación a que el estudiante ya va identificando de manera más formal esa regularidad en la compra de los pasajes. Y en el nivel 2 ya está el estudiante haciendo algo parecido al anterior, pero además ya tomando una conclusión, ¿no? No se cumple cuando la cantidad de pasajes es impar, sobre todo pensando en un posible costo de pasaje de 50 soles, comienza a comparar y comienza a darse cuenta que eso no va a ser posible. O sea, lo que dice Luis no se va a cumplir, o sea, no va a dar igual comprar en una empresa o en la otra si la cantidad de pasajes es impar. Y finalmente, en el nivel 3, que ya es el nivel más alto de justificación, que el estudiante llega a una generalización y dice, depende, no se cumple si la cantidad de pasajes es impar, lo dice de manera explícita, pero sí se cumple cuando se compra una cantidad par de pasajes. Se cumple la afirmación. Ese es un nivel ya más alto de justificación que ya está invitando o llevando a la generalización, que es lo que finalmente enriquece el proceso cognitivo del estudiante. Muy bien. Y finalmente, el elaborar conclusiones. ¿Qué es lo que dice el elaborar conclusiones? El estudiante, luego de que ha tomado, ya ha justificado y en función a su primera conjetura y a la justificación que ha planteado su conjetura, toma una conclusión y dice, no, mira, lo que dice Luis solamente se cumple para esta cantidad de pasajes, y si fuera una cantidad par, se cumple, pero para si fuera una cantidad impar, no se cumple. Y está afirmando la verdad o la falsedad de su afirmación o de la afirmación que está poniendo en juego en la tarea. Estos son procesos importantes, muy, muy esenciales, que el maestro poco a poco y de manera gradual lo vaya considerando. Ojo, esto no se espera que lo logre el estudiante de buenas a primeras en la primaria. Esto es un proceso, esto es formativo. Esto no es un proceso que va a alcanzar el estudiante desde los primeros grados de la escolaridad. Esperamos que desde los primeros grados de la escolaridad el estudiante pueda explicar con sus propias palabras, con oraciones cortas, frases cortas, lo que se entiende por sus explicaciones o sus justificaciones frente a determinadas tareas. Sí, amiga, continuamos. Gracias, gracias, Percy, porque este ejemplo, como bien lo mencionas, es importante que lo puedan analizar, adaptar también a los contextos propiamente y, bueno, usarlo como un modelo, ¿no? No es un solo ejemplo, existen muchos ejemplos en los cuales pueden trasladar esta capacidad de argumentar también. Ya para cerrar este bloque, ¿qué acciones deberían fomentarse tal vez para crear un clima que posibilite, que facilite el desarrollo de la argumentación matemática? Sí, en el aula es importante, para ser breve, ¿no? Respecto a este punto, es importante generar un ambiente de respeto y confianza. Es importante que el estudiante se sienta cómodo para expresar sus ideas sin temor, sin temor a ser juzgado,
o criticados negativamente frente a sus ideas, a sus argumentaciones, justificaciones. Establecer normas es importante en el desarrollo de una situación argumentativa para que todos puedan escuchar atentamente la idea de un compañero, el respetar el turno de cada compañero y el construir ideas a partir de las ideas de los demás, valorar la diversidad de las ideas y además de eso ayudar a que el estudiante a partir de sus errores pueda recibir, digamos, una retroalimentación oportuna y constructiva frente a los errores que él ha tenido. Esos serían aspectos que ayudarían al desarrollo de la argumentación en el aula. Gracias, Percy, y gracias a todos los que están conectados con nosotros. En este primer bloque hemos visto esta definición que se establece por la capacidad de argumentar, pero también hemos visto su relación con el currículo y con las otras competencias, con las capacidades matemáticas, que es importante que se puedan fomentar en el aula, promover y fortalecer el desarrollo de la capacidad de argumentar articulada e integrada con estas capacidades y competencias. Y bueno, Percy nos ha dado varios ejemplos a partir de lo que también han podido recoger en las diferentes pruebas, sobre todo en la última prueba aplicada en el 2023 a los estudiantes en el que participaron los niveles de primaria y secundaria. Entonces, en este bloque hemos visto toda esta, digamos, este desarrollo de la capacidad de argumentación y vamos en nuestro segundo bloque a responder las preguntas del público, así que los invitamos a que puedan dejarlos en los comentarios desde la transmisión en la que estén conectados, porque en el siguiente bloque vamos a seguir con Percy y vamos a contestar algunas de sus preguntas y las demás las vamos a responder en los comentarios. Vamos a ver un video y volvemos en breve. Reparar algo en la casa, comenzar a ahorrar o tener una alimentación saludable son algunas situaciones que podemos aprovechar para fomentar el desarrollo de nuestros niños y niñas. Veamos un ejemplo. Carlos, ¿qué te parece si preparamos arroz a la jardinera con sangrecita? ¡Ya! ¡Qué rico! Veamos si tenemos todo lo necesario. La receta que usaremos es para 4 personas. Leeré los ingredientes de la receta y tú me dirás si los tenemos o no. ¡Listo! Veamos. Medio kilo de sangrecita. Sobrado alcanza. Tenemos 1 kilo. Una cebolla pequeña. A ver. Tenemos 4. ¡Listo! 1/4 de taza de aceite vegetal. Sí alcanza. Tenemos 1 litro y la botella está casi llena. Estamos listos. Manos a la olla. Si nos sale rico, la próxima semana invitamos a tus amigos. ¿Qué tal? Sí, seríamos 8 en total. En ese caso, ¿cuánto necesitaremos de cada ingrediente? La matemática es importante en la vida familiar. La empleamos, por ejemplo, cuando contamos los ingredientes que tenemos para cocinar o cuando calculamos si alcanzará para todos los que vamos a comer. Hay muchas situaciones que podemos aprovechar para explicar la importancia de la matemática. Enséñales a tus hijos que esta es parte de nuestro día a día. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú. Estamos de regreso a nuestro webinar UMC Evaluar para Mejorar y hoy hemos estado conversando sobre la capacidad de argumentar. Hemos analizado diferentes ejemplos que, como lo mencionamos desde un inicio, están en el informe pedagógico, en los informes pedagógicos que los invitamos una vez más a que puedan revisarlos, puedan volver a ver este webinar para que puedan también ver los ejemplos que ha brindado Percy y cómo desarrollarlos y sobre todo que los puedan adaptar a cada contexto, integrarlo con el diferente desarrollo de las capacidades y que puedan usarlo como un modelo tal vez para poder también desarrollar la capacidad de argumentar en el aula. Antes de ir a las preguntas, queremos también saludar a quienes están conectados desde las diferentes regiones, están conectados desde Castro Virreina, Huancavelica, a Yauyos, queremos saludar también a Ullón, a Trujillo y están conectados también desde Panamá. Gracias por sintonizar nuestro webinar y por compartirlo también, porque este es un espacio para poder aprender y compartir todas las sugerencias y hallazgos que se obtienen a partir de las evaluaciones.
Vamos entonces, Percy, con nuestra primera pregunta. Tenemos esta pregunta que dice, ¿cuáles son los beneficios que se obtienen o que obtienen nuestros estudiantes al desarrollar la capacidad de argumentar en matemática? Lo ben- Los beneficios son muchísimos, estimada Helen, muchísimos. El desarrollo de la argumentación matemática impulsa el desarrollo del pensamiento crítico de nuestros estudiantes como punto de partida, ¿no? El invitar al estudiante a cuestionar, a criticar, a analizar, a, de alguna manera, debatir, defender sus posturas o entender posturas que no son suyas o defender aquellas también que no son suyas, hace que el estudiante sea más reflexivo y mucho más autónomo en el desarrollo de su aprendizaje. Por otro lado, ni qué decir, ¿no? Una base importante para el desarrollo de la argumentación es la comunicación. La comunicación porque ayuda, y me refiero en general a la comunicación y a la comunicación matemática, no solamente porque da facilidad a que el estudiante pueda expresarse, expresar de mejor y de manera adecuada sus ideas matemáticas, sus nociones, sus conocimientos, sino que esa forma de expresar va a evidenciar o va a permitirle al docente tener una claridad de cómo está comprendiendo, de cómo está entendiendo el desarrollo de una noción matemática. Y por otro lado, importante es desde lo actitudinal, ¿no? O sea, ¿qué cosa vamos a generar en nuestros estudiantes frente a la argumentación, ¿no? El estudiante que es capaz de argumentar con facilidad y ordenar sus ideas de forma coherente, es también es parte de un proceso en el cual él va adquiriendo más confianza en sus aprendizajes, va desarrollándose con mayor eh, tranquilidad, con mayor aplomo frente a la comprensión de una noción y frente al debate o a la conversación sobre una situación matemática o una situación de la vida real en la que tiene que hacer o usar matemática. Importante también es el tema de las habilidades sociales que están inmersas en esto, ¿no? El trabajo colaborativo que se pone en juego también frente a tareas de argumentación, de alguna manera desarrolla o permite desarrollar esas habilidades blandas, ¿no? El hecho de tener empatía, saber aceptar críticas, saber salir adelante frente a determinadas situaciones engorrosas o errores que podría haber tenido. De alguna forma, esto ayuda a que el estudiante pueda fortalecerse de mejor manera frente a los retos o a las situaciones que tiene que resolver ante un problema en general, pero sobre todo ante una situación que pone en juego su habilidad para argumentar. Digamos, un último detallito tiene que ver con todo esto, forma parte de, vamos a decir, el desarrollo integral del estudiante, ¿no? No solamente atender a lo que es el desarrollo de sus conocimientos y habilidades, sino también entender que todo lo que está desarrollándose, valga la redundancia, le va a servir al estudiante para su vida, ¿no? Para su vida cotidiana, para tomar decisiones adecuadas y oportunamente frente a la vida, frente a su vida adulta, frente a situaciones familiares que pueda afrontar. Gracias, Percy. Y una última pregunta. Sabemos que han dejado muchas preguntas más. Las vamos a responder en comentarios y en el vivo vamos a responder esta última pregunta. ¿Cómo puedo evaluar la capacidad de argumentación de mis estudiantes en matemáticas? Bueno, existen muchas formas, ¿no? Desde las situaciones en las que se pueden plantear, vamos a decir, o llevar al estudiante a justificar, se le invita al estudiante a explicar, a generar ejemplos o generar contraejemplos, es decir, a partir de sus conjeturas, de alguna manera, vamos a decir, cuestionar lo que podría ser una afirmación. Todo ello puede de alguna manera llevarse a un plano de el uso de diferentes elementos o herramientas de evaluación, ¿no? Como por ejemplo, los debates orales, la resolución misma de problemas abiertos, que son riquísimos para poder evidenciar la forma de pensar del estudiante,
el uso de rúbricas que de alguna manera te permiten, vamos a decir, categorizar e identificar la claridad de la argumentación que ha tenido el estudiante, la lógica del razonamiento que está puesta en juego ante su justificación, la capacidad también que te genera cuando el estudiante puede escuchar frente a un trabajo colaborativo. Es decir, la rúbrica es un elemento que también podría ayudarnos y ver esa gradualidad respecto a los procesos que va, digamos, progresivos que va alcanzando el estudiante ante la argumentación. Listo, Percy, muchas gracias. Tal vez quieres dar alguna recomendación final, algún comentario final para cerrar nuestro webinar de hoy. Sí, bueno, en general, creo que lo más importante es entender que la argumentación es solo una de las capacidades que está, digamos, involucrada en el desarrollo de una competencia, pero, digamos, cada una dentro de su particularidad, digamos, dentro del traduce, el comunica, el usa estrategia y el argumenta, digamos, cada una dentro de su valor propio que tiene la argumentación es una herramienta muy importante para el desarrollo de una comprensión sólida de una noción matemática. Al maestro le va a permitir evidenciar con claridad cómo el estudiante está comprendiendo, está entendiendo y sobre todo que va de la mano, y eso es lo más bonito de la argumentación, va de la mano con un conjunto de aspectos que tienen que ver con su integración a otras habilidades sociales que el chico tiene que desarrollar. Entonces, en general, yo recomendaría a todos los que somos docentes, los invitamos a que se atrevan, a que pregunten, a que indaguen, a que investiguen, a que vean formas de poder tener la mejor referencia de cómo desarrollar la argumentación en el aula al margen de cualquier prueba y entender que está en nuestras manos darle esa oportunidad a los estudiantes. Y por otro lado, y ya por lo ultimito, liberarnos de nuestras creencias o concepciones. Pensar de que la argumentación son necesariamente tareas muy complejas, de que son tareas muy difíciles. Pensar de que la argumentación está dado por una pregunta sólida, nada más como decir por qué o explica, no necesariamente eso es una argumentación. La argumentación está en sí cuando ponemos en juego esas habilidades para justificar bajo un razonamiento lógico, bajo un criterio de defender o de, vamos a decir, postergar, ¿no? O no aceptar determinadas condiciones o afirmaciones que me dan o determinados procesos matemáticos que están puestos en juego que yo quiero de alguna manera evidenciar si realmente se cumplen o no se cumplen. Entonces, por ese lado está. No va por el lado de la pregunta o la palabra clave para decir, aquí estoy argumentando. No necesariamente. Ese es un consejo final para todos los que somos docentes. Gracias, Percy, por estar conectado hoy con nosotros y por estas valiosas sugerencias pedagógicas que estamos seguros van a ser de gran utilidad para los docentes que nos acompañan hoy y que nos acompañan en cada webinar, en cada transmisión que estamos en estos jueves. Les agradecemos por estar conectados hoy desde las diferentes regiones del país, incluso desde otros países del mundo, y los invitamos a poder compartir este webinar también. Si no han podido verlo en su totalidad, va a quedarse grabado en la pestaña de Facebook, ustedes lo van a poder encontrar y van a poder compartirlo, y vamos también a dejarles el enlace de dónde pueden encontrar los informes pedagógicos para que ustedes puedan descargarlos y revisarlos. Estas sugerencias pedagógicas que hoy nos ha brindado Percy, como los ejemplos que él ha mostrado, están en estos informes pedagógicos y ustedes los pueden acceder a través de la plataforma de la UMC en la pestaña de resultados de ENLA 2023. Además, también los invitamos a que puedan revisar los informes en el tiempo, donde definitivamente van a encontrar muchos más ejemplos que les ayudarán a desarrollar las diferentes capacidades sobre las que también hoy Percy ha hablado en esta relación con la capacidad de argumentar. Nos encontraremos en un próximo webinar el próximo jueves para seguir conversando sobre matemática. Vamos a
abordar más sugerencias pedagógicas, así que no se pierdan nuestro próximo webinar. Nos vemos y hasta la próxima. Mi nombre es Emelec Moisés Vara Villanueva. Vengo laborando en esta institución educativa, es mi primer año como director. La institución educativa es número 84331 de Yachapa. Nos ayuda a identificar nuestro nivel más que todo con respecto al logro de los aprendizajes que estamos teniendo. Nos va a ayudar a que los docentes podamos planificar mejores estrategias y fortalecer aquellos puntos débiles que nosotros hemos podido identificar con el resultado de las evaluaciones. Lo planificamos dentro de nuestro PAT, ya dentro de nuestro PI también utilizamos estos resultados para implementar las mejores estrategias, ya sea trabajo con estudiantes, trabajo entre docentes y trabajo con familias. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.